Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y también autor de Diarios de Guerra, La Guerra Rusia-Ucrania. Siempre lo llevo conmigo. Es un libro excelente y realmente lo recomiendo. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Vemos que el presidente Putin acaba de dar un discurso en el Club de Discusión Valdai, en Sochi. Mucha gente esperaba este discurso con cierta expectación, debido a los tiempos peligrosos en los que vivimos. Además, en estas discusiones anuales de Valdai, suele dedicar 4 horas a debatir todos los acontecimientos mundiales. Así que muchas miradas estaban puestas en esta reunión. También porque, por supuesto, la guerra por poderes entre la OTAN y Rusia sigue intensificándose, mientras el ejército ucraniano sufre más en el campo de batalla. Ahora estamos viendo debates sobre los Tomahawk, con Estados Unidos proporcionando misiles de largo alcance. No, también es inteligencia de largo alcance para llevar a cabo estos ataques a larga distancia. Vemos que el Financial Times informa que los británicos ya están participando en ataques en el interior de Rusia en cooperación con los ucranianos. Así que, mi punto es que hay una presión creciente sobre Putin para restaurar la capacidad de disuasión de Rusia. Y en gran medida, da la impresión de que no ha cumplido con esto. ¿Es correcto? Yes, you're correct. I was deeply disappointed. Sí, tienes razón. Me sentí profundamente decepcionado por su presencia en la reunión del Club de Discusión Valdai en Sochi. Aunque lo vi desde lejos, hubo una cobertura completa, con cierto retraso, proporcionada por varios canales diferentes de YouTube. No puedo decir que vi las 4 horas completas. Hizo falta mucha paciencia para hacerlo. Y dudo que muchos de mis colegas pasaran más que un breve tiempo viéndolo, usando el tema para proyectar lo que querían oír, pero que en realidad no escucharon. Cuando miré ayer en YouTube, y por supuesto, YouTube te presenta propuestas y sugerencias dirigidas por IA, sabiendo cuáles son tus preferencias. Cada día recibo un menú de canales de YouTube y hablaban de forma constante sobre Putin amenaza, Putin advierte, Putin denuncia. Putin threatens, Putin warns, Putin denounces. And they made it seem as though he was doing what Hicieron parecer que él estaba haciendo lo que todos esperaban que hiciera, pero en realidad no lo hizo. O, en la medida en que emitió advertencias, eran tan vagas, tan indefinidas, que no tienen ningún significado. Además, el hecho más importante es que la advertencia, la línea roja muy clara que describió hace un año y 2 meses, en varias entrevistas, se refería al uso de armas de largo alcance, misiles estadounidenses u otros para atacar en profundidad dentro de la Federación Rusa. Dijo muy claramente que si hay algún país suministrando esto, y sin embargo, en primer lugar Estados Unidos, porque los misiles en cuestión no se nombraron como Tomahawks, pero se sabía que todos los misiles que atacan Rusia desde Ucrania están de hecho dirigidos y controlados por Estados miembros de la OTAN. by NATO member states. He said specifically that if Dijo específicamente que si se suministraban misiles de largo alcance a Ucrania y estos atacaban Rusia, entonces Rusia consideraría al país que suministrara o entregara dichos misiles a Ucrania como un cobeligerante. Una cobeligerancia por la que Rusia se reservaría el derecho de responder militarmente. Eso no fue lo que escuchamos el jueves. Esa advertencia muy clara y estricta a Estados Unidos fue eliminada. En su lugar, lo que escuchamos fue, bueno, si Estados Unidos suministra estos misiles, realmente no cambiarán la situación en el campo de batalla, aunque sean impresionantes, son obsoletos. Y más importante aún, lo que harán es estropear nuestra incipiente relación, anular la luz al final del túnel. Cancel out the light at the end of the tunnel. Oh my goodness, that is not calling the United States Dios mío, eso no es llamar a Estados Unidos un cobeligerante. Si eso fuera todo lo que Putin hubiera dicho en esa reunión, quizás intentaría buscarle excusas. Pero desde mi perspectiva, las cosas fueron mucho peores, y nada de esto está siendo cubierto por mis colegas. Mis colegas, en algunos programas muy vistos, están hablando de Putin como un caballero, Putin como el adulto en la sala, y así sucesivamente. Dicen lo que llevan años diciendo sobre él, y están ignorando, intencionadamente o no,
lo que ocurrió en Valdai. Es decir, sus intentos tan evidentes de congraciarse con Donald Trump, que diría yo sacrificó la soberanía rusa en ese mismo momento. ¿A qué nos referimos? Pues bien, estuvo su extenso homenaje a Charlie Kirk, la larga discusión sobre el hijo de un director o directora de la CIA, que murió como soldado ruso luchando por Rusia en Donbass. Pero aún más, su respuesta a una pregunta del público, ¿qué opina del plan de paz de 20 puntos del presidente Trump? Y él dijo, como dijo Putin, esto puede sorprenderles, pero lo apruebo y creo que tiene mucho mérito. Por supuesto, añadiría que debería reconocer específicamente la solución de 2 estados. Y luego continuó diciendo, porque la pregunta también mencionaba la designación de Tony Blair para formar parte de la Junta Directiva Provisional, creo que la llamó Junta de Paz, que Trump presidiría y que gestionaría los asuntos en Gaza hasta que se determinara que los palestinos pudieran gobernarse a sí mismos. Bueno, Tony Blair en la Junta de Paz. Tony Blair on the peace board. Tony Blair, the unindicted war criminal, the man who Tony Blair, el criminal de guerra no procesado, el hombre que animó a Bush a financiar su invasión asesina e ilegal de Irak en contra de todas las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Este hombre fue luego elogiado por Vladimir Putin como un estadista experimentado y una persona con la que tenía contacto personal y buena relación desde el inicio del nuevo milenio, cuando pasó 1 o más días en la residencia de Blair, y ambos compartieron café en pijama. Un detalle revelador. Pero me pregunto cómo podemos reconciliar esta afirmación con el señor Putin como defensor del tercer mundo, de los miembros de los BRICS, de los palestinos. No es reconocible. Es, como digo, un sacrificio de la soberanía rusa por el que Rusia puede pagar caro. Y nosotros también, por esto, estamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Sí, bueno, esa fue también una de mis principales conclusiones, supongo, que parecía que el mensaje principal que quería transmitir era señalar que el principal objetivo de Rusia es que Rusia y Estados Unidos sigan mejorando sus relaciones, mientras que al mismo tiempo dejaba claro que Rusia ya ha terminado con los europeos. Utilizó palabras como describirlos como raritos. Y ahora, bueno, creo que todo el mundo reconoce que hay un vacío estratégico en Europa. Y él no ve ninguna manera de solucionar esto, pero tampoco tiene ningún deseo de hacerlo. Es que en cierto modo es lo principal que quería destacar. Pero compartí algunas de tus ideas o pensamientos sobre esto porque, sí, estuve allí en Valdai y el día antes nos reunimos con Lavrov y también le preguntaron sobre los Tomahawk y él tuvo una actitud igualmente desdeñosa. No van a cambiar nada, pero esto es lo... Vale, transmites confianza, pero esto no es lo que quieres decir si quieres mantener un elemento disuasorio. Casi parece que lo están invitando. Y creo que esto puede ser muy peligroso, porque si tienen más impacto del esperado, entonces Rusia contraatacará, y entonces tendremos una guerra. Si entran los Tomahawk, los alemanes entonces verán, oh, quizá ahora también podamos ir nosotros. Y los alemanes sin duda serán atacados por Rusia. Así que creo que es un tono casi suave, pero que no obstante podría aumentar el riesgo de guerra. Igual que mencionaste, celebrando a los estadounidenses, pues Charlie Kirk, ya sabes, es un héroe al igual que los conservadores rusos. Elogió a los estadounidenses que luchan con Rusia en Ucrania. Y Trump, por supuesto, creo que se apoyó demasiado en lo fácil que es trabajar con él y en lo auténtico que es todo esto. Creo que la experiencia europea es que no conviene inclinarse demasiado ante Trump, porque es el tipo de persona que compra a sus enemigos y vende a sus amigos. Es muy... bueno, si le elogias demasiado, te posee. Así que creo que esto es lo que también busca el sistema internacional. Y lo efectivo fue lo que hicieron los indios, resistir un poco. Así que creo que esto solo puede envalentonar aún más a Trump. Así que tampoco creo que eso haya sido útil.
El único punto en el que quizá discreparía contigo es el tema de Tony Blair, porque él expresó cierto desprecio hacia Blair, y luego lo único positivo que pudo decir fue, bueno, tiene buen café. Quiero decir, es lo peor. No es un gran cumplido para darle a alguien, pero quizá lo interpreté mal. Solo como apunte final, hablé con diferentes personas del público antes y después de esto, muchos embajadores y generales, en su mayoría extranjeros, y para ellos, todo era académico. Sin embargo, muchos sacaron la misma conclusión. Esperaban que Rusia realmente tuviera que presentarse con un mensaje de que van a restaurar su capacidad de disuasión de forma auténtica. Y eso es lo que escuché antes, y también lo que escuché después. No cumplió con lo que esperaban. We are in a world of realpolitik. Estamos en un mundo de realpolitik y hay muy poco espacio para la relación personal o la nostalgia por relaciones pasadas o supuestas afinidades culturales. Este es un mundo dinámico que está cambiando constantemente, en continuo flujo, y eso es algo que los socios de Rusia deben tener en cuenta. Y el señor Putin no ayudó con su intervención en Valdai. Ayer estuve en la radio india, y los indios seguían las declaraciones del señor Putin en Sochi respecto a su apoyo a la India frente a las sanciones secundarias estadounidenses, y haciendo referencia a su larga historia de relación con Rusia, que se remonta a la Unión Soviética y al apoyo soviético a la India en momentos de necesidad, como en 1972. Todo esto está bien. Pero si se presta atención a este retroceso que mencioné hace un momento, de líneas firmes a líneas muy difusas y borrosas, uno se pregunta, ¿cuánto valen realmente las garantías del señor Putin? Bueno, no tengo que preguntármelo. No crees que valgan mucho. Y lo mismo ocurre con Irán. Estuve en Press TV de Irán, y la pregunta es, ¿qué opinas del señor Putin cuando apoya el plan de Trump? De hecho, también lo hace la India. Así que Irán en los BRICS está en una posición difícil. Sus aliados más cercanos están en el otro lado de la barrera en un asunto de gran importancia para Irán. Así que el aspecto personal se ha mencionado repetidamente, que tenía buena relación con Trump, que es un buen conversador y que sabe escuchar. Bueno, eso está bien. Pero en el gran esquema de las cosas, cuando Putin se esfuerza tanto por congraciarse con Trump, solo puede ganarse su satisfacción, lo cual no es una buena base para una relación duradera. También me preguntaba si Rusia está siendo un poco adormecida en una falsa sensación de seguridad, porque él pasó bastante tiempo explicando por qué la guerra está más o menos casi terminada. Analizó las tasas de desgaste y las pérdidas que está sufriendo el ejército ucraniano, tanto en hombres como en material, y por qué no es posible reponer esto. Así que, más o menos, se basaba en cifras y estadísticas para demostrar que esto probablemente llegará a su fin más pronto que tarde. Pero supongo que mi objeción a esto sería que, aunque estoy de acuerdo con esta evaluación, hay otras variables en juego que no permanecerán constantes con el tiempo. Por ejemplo, los europeos se están preparando para una guerra más directa. También está la incautación de barcos y la discusión sobre el bloqueo de rutas comerciales, lo cual es un acto de guerra. Existen estas con Kaliningrado. Es posible que la economía rusa empiece a empeorar dentro de unos meses. ¿Quién sabe? Es posible que China e India no puedan resistir la presión estadounidense para siempre. Quiero decir, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero hay muchas variables desconocidas. Y si ahora están en una buena posición, que creo que es el caso de Rusia en esta guerra, eso no significa necesariamente que vayan a estar igual de bien dentro de 6 o 12 meses. Así que surge la pregunta, ¿por qué siguen, supongo, ralentizando todo esto? Quiero decir, ahora tienen éxito, pero si algo sale mal, dado que Rusia ve esto como una amenaza existencial, entonces tendrían que recurrir a las armas nucleares si las cosas empezaran a ir terriblemente mal.
Así que solo digo que me parece extraño que esta sea la variable principal en la que centrarse. They'd have to break out nuclear weapons or they have to change their leader. Tendrían que recurrir a armas nucleares o tendrían que cambiar de líder. But I think Putin is Eso no debería quedar fuera de la mesa de discusión. Pero creo que Putin estaba mirando en la dirección equivocada, y también Lavrov. La cuestión no es si los Tomahawk o los misiles alemanes Taurus cambiarán la situación en el campo de batalla. No, cambiarán la opinión pública, que es donde empieza y termina la guerra. Si Rusia es alcanzada por un Tomahawk, si un gran centro de población es alcanzado por un Taurus, bueno, ¿a quién le importa lo que esté pasando en el frente del Donbass? Eso cambiará toda la guerra por completo, y será muy malo para el liderazgo ruso. El público, que ahora vive muy cómodamente y gana salarios 3 veces superiores a los que recibía antes de que comenzara la guerra, se indignará ante una huelga que cause la muerte de civiles en cualquier ciudad importante, facilitada por esta respuesta débil que escuchamos en Sochi a los planes estadounidenses de enviar Tomahawks. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que la verdadera amenaza de los Tomahawks, que puede que nunca lleguen a suministrarse, es que esto abre la puerta a MERS para hacer lo que Scholz no se atrevió a hacer, porque están diciendo que esperan a que los estadounidenses sean los primeros en cruzar esa puerta. Y en la práctica, Donald Trump ya ha cruzado esa puerta, aunque no suministre ni un solo Tomahawk, lo que significa que no se trata de entregar los Taurus a Kiev. Seguramente ya están allí en grandes cantidades. La cuestión es implementarlos, usarlos. Y si eso ocurre, sí, bueno, quién sabe lo que dirá entonces el señor Putin. Quizás se resientan nuestras relaciones con Alemania. Él se abstiene de destruir la única fábrica en Alemania que produce estos misiles Taurus. Esto genera mucha incertidumbre. Y en lugar de una aclaración tras el discurso que Dmitry Peskov dijo que sería importante, ahora tenemos nuevas incertidumbres. Sí, hubo mucha ambigüedad. De nuevo, no estoy seguro de cómo interpretar el optimismo, porque si es demasiado tranquilo, demasiado optimista, de alguna manera indica que se ha bajado la guardia, que realmente no vamos a hacer nada. O quizá él sabe algo que nosotros no sabemos, si esa es la razón detrás de ello. Porque voy a Valdai todos los años, y nunca le he visto de tan buen humor. Estuvo haciendo bromas todo el tiempo. Estaba muy suelto, relajado. Y también, ya sabes, después, cuando Putin va entre bastidores, he oído que lejos del público y de las cámaras, sigue siendo muy optimista, positivo y feliz. Así que no estoy seguro. Él no está fingiendo. Sí, creo que es auténtico. Pero como dices, si se trata de Tomahawks, ya sabes, nada es tan importante. Es un poco extraño porque, de nuevo, volviendo al tema de elogiar a Trump, me alegra que se lleven bien. Y es importante cuando las dos mayores potencias nucleares tienen que ser capaces de entenderse y reducir tensiones. Pero por otro lado, este es un país que ahora está más o menos en guerra con Rusia. Son sus misiles. Con su inteligencia, están apuntando a los datos. La guerra está siendo planificada por sus generales, matando a miles de rusos. Y ahora están hablando de escalar, harían lo peor inundando Ucrania con más armas. Y si la única respuesta es, sí es un buen tipo, podemos trabajar con él. Quiero decir, tiene que haber un equilibrio en algún lugar donde sí, trabajaremos con él. Estamos contentos de tener buenas relaciones para poder acabar con esta guerra. Pero al mismo tiempo, tiene que haber algún tipo de elemento disuasorio. Supongo que no vi necesariamente ese equilibrio. Bueno, no es un descubrimiento mío. Los rusos dicen abiertamente que Trump está rodeado de enemigos. Y aunque puedan tener una buena relación y entendimiento con él, son conscientes, esto es lo que se transmite en la televisión estatal rusa,
de que Trump puede que no sea capaz de llevar a cabo sus programas, especialmente su reconciliación con Rusia. Por lo tanto, que Vladimir Putin confíe tanto en lo que él cree que es un acuerdo con Donald Trump para normalizar las relaciones resulta extraño, por decirlo menos. Veo al menos 3 grandes amenazas para Rusia. Hemos hablado mucho de ellas. La primera son los Tomahawk. Mencionaste de pasada la segunda amenaza, que es el bloqueo del Báltico, la interrupción de las rutas comerciales. Y estamos viendo varias manifestaciones de eso. Hay toda una histeria sobre supuestos drones rusos en todos los estados que bordean el Báltico, por cierto, y no solo en lugares como Rumanía. Luego está la detención de un capitán y un primer oficial en un petrolero ruso de la flota gris por parte de Francia. Esto es una manifestación del intento de intimidar a Rusia, de interrumpir sus rutas comerciales y de establecer un bloqueo aéreo y marítimo sobre el uso ruso del mar Báltico. Eso es, como dijiste, un acto de guerra. Lo que yo habría esperado es que Vladimir Putin dijera: señores, si continúan con esto según el derecho internacional, eso es un acto de guerra y les declararemos la guerra al día siguiente. No lo hizo. Todo lo que tiene que hacer es decir lo obvio. Señores, si utilizan, como pretenden hacer, los 145.000 millones de euros en activos estatales rusos que ahora están congelados en Euroclear en Bélgica como garantía para un préstamo a Ucrania, préstamo que, según sus propios términos, no se reembolsará a menos que Rusia acepte pagar un tributo, capitular y pagar indemnizaciones de guerra a Ucrania. Eso equivale, en la práctica, a confiscar nuestros activos estatales. Según el derecho internacional, eso es un acto de guerra. Y declararemos la guerra si siguen adelante con esto. Sería lo normal. Eso sí sería una amenaza. Lo que él dijo en su sesión de preguntas y respuestas, eso no eran amenazas. Estaban reflexionando sobre qué deberíamos hacer. Era una variación del estribillo constante de María Zakharova. ¿Os lo podéis imaginar? Pues sí. Ahora podemos imaginarnos casi cualquier cosa. Sí, bueno, supongo que la misma semántica se puede aplicar a... Bueno, resultó que no era un barco ruso, pero independientemente de eso, un barco fue incautado por los franceses. Los franceses pensaron que era ruso, y sus objetivos son más o menos claros. Quieren interrumpir el comercio ruso. Esa es la misma razón por la que los europeos también están participando en ataques en el interior de Rusia, su infraestructura energética. También quieren interrumpir sus corredores de transporte. Pero de nuevo, esto es un acto de guerra, y el presidente Putin, señaló que, bueno, esto es piratería. Es como, bueno, sí lo es. Pero condenarlo y señalar lo peligroso que es una cosa. Pero de nuevo, si el objetivo principal era restaurar la disuasión, eso quedó un poco fuera de la conversación. Porque si solo es un barco, y luego nunca más, sí, ¿para qué ir por la vía de la escalada, especialmente cuando estás ganando en el campo de batalla? Pero el punto principal es que las cosas sientan un precedente. Si incautas un barco y lo liberas poco después, sin consecuencias, entonces no hay reacción por parte de los rusos. Bueno, ahora puedes volver a hacerlo. Quiero decir, esta ha sido la lección con el envío de armas. Recuerda que al principio, Occidente no quería enviar tanques porque se consideraba demasiado provocador, y ya sabes, implicaba a Occidente directamente. Los F-16 significarían la Tercera Guerra Mundial. Pero ahora hablamos abiertamente de participar en ataques en el interior de Rusia. Supongo que mi mayor temor es la ilusión de control sobre la escalada, porque parece que quizá no compartimos los mismos supuestos sobre cómo subir y bajar en la escala de la escalada. En Occidente, subimos poco a poco, retrocedemos si hay demasiadas reacciones intensas, pero los rusos tienden a no hacer nada y luego responden de forma contundente. Creo que fue, en torno al discurso de Crimea en 2014, el presidente Putin hizo ese comentario de que, ya sabes, nos tratan como a un muelle, nos empujan cada vez más hacia atrás.
En algún momento, simplemente vamos a responder con fuerza. Pero así no es como Occidente escala los conflictos. Nosotros lo hacemos de forma lenta e incremental, sentando precedentes. Me pregunto si pensamos que los rusos son débiles, pero en realidad están acumulando un arsenal de Oreshniks o algo así, preparándose para golpearnos. Simplemente, hay tanto. No lo sé. Me gustaría ver más certeza, como decías, más detalles concretos, establecer las reglas para la guerra por poderes, porque todo es muy incierto, y eso genera muchos riesgos de errores de cálculo, creo. The issue here is not whether or not La cuestión aquí no es si los expertos militares occidentales evalúan correctamente o no el potencial militar de Rusia. La cuestión es cómo los expertos políticos que asesoran a los líderes en Europa y Estados Unidos evalúan la determinación y la disposición al riesgo del liderazgo ruso. Ese es el punto débil. Como he dicho, esto es paralelo a la pregunta de si estos misiles cambiarán o no la situación en el campo de batalla. Supongamos que no lo hacen. Beim Dales, death measure Brainbirds, impulsive Mosgor. Si hay un ataque contra San Petersburgo o un ataque contra Moscú, o caos it's a jarina velewit springio. all hell will break loose in Russian political life. As to strikes deep inside Russia, Y en cuanto a los ataques en el interior de Rusia ya están ocurriendo. Como mencionaste al principio, gracias especialmente a la ayuda británica, los ucranianos están atacando y destruyendo eficazmente refinerías rusas y creando zonas locales, especialmente en el suroeste, según tengo entendido, en Belgorod y probablemente en Kursk, quizá en oblasts rusos cercanos, donde han provocado una grave escasez de combustible. Ahora bien, eso no está recibiendo la atención adecuada en los medios altaneros. De hecho, está recibiendo ninguna atención en Latina pros, ni es una strength. getting no attention in the alternative media. But it is a reality. Now, why Russia's response has been to step up. Ahora bien, ¿por qué la respuesta de Rusia ha sido intensificar sus ataques contra la producción de petróleo ucraniana, la producción de gas, los centros de bombeo de gasoductos y así sucesivamente? Estos ataques, por supuesto, son denunciados en los medios occidentales como ataques contra infraestructuras civiles. Y nadie dice una palabra sobre a qué responden, porque existe una especie de omertá, una especie de conspiración de silencio, cuando se trata de describir en el ágora pública lo que está ocurriendo con la infraestructura rusa, algo que los conductores rusos de las zonas afectadas comprenden perfectamente. ¿Por qué no lo informamos nosotros? Es una cuestión abierta. Why it's not reported by us is an open question. I think one Creo que una de las claves que podría desestabilizar la situación es también la suposición que solemos tener en Occidente de que Putin es un dictador que ostenta todo el poder. Esto es importante, porque si piensas que no va a responder de forma contundente, que va a dejar pasar esto, como has dicho, eso se basa en la idea de que todo depende de él. Pero ya sabes, hay muchas otras fuerzas políticas en Rusia. a lot of other political forces in Russia, and if they, as you suggest, get upset enough, that could. Y si ellos, como sugieres, se enfadan lo suficiente, eso crea una enorme presión sobre Putin. Yo solía escribir artículos alrededor de 2015-16 sobre cómo, en aquel entonces, los militares y figuras clave de la oposición veían a Putin como débil porque decían, vemos que la OTAN, intentamos tender la mano, vemos que no la aceptan. En cambio, están reforzando sus capacidades a lo largo de nuestra frontera, están preparando a los ucranianos para una guerra. Y ya sabes, esto era en 2015-16. El argumento principal era, deberíamos prepararnos para la guerra en su lugar, porque se avecina. Pero sí, avanzando hasta hoy, o hasta 2014, habría sido imposible para él no reaccionar entonces. Y creo que lo mismo ocurre ahora. Si interpretamos su lenguaje corporal, o sus palabras, y pensamos que podemos cruzar una línea roja, no depende necesariamente de él. Habrá una exigencia por parte del sistema político de que esto es inaceptable. Y no sé, ¿ves posible que se vea socavada su credibilidad política por adoptar una postura demasiado blanda? Being undermined is political credibility by taking too soft of a stance.
Well, I've said something that is unspeakable the last Bueno, couple of he weeks. dicho algo que es indecible en las últimas semanas, que puede ser destituido del poder. Sí, la gente dice, oh, ¿cómo podría pasar? ¿Quién lo haría? Tiene un 80% de popularidad. Bueno, hace un año yo habría dicho que esto era realmente imposible. Había personas como John Helmer que ya decían entonces, personas como Paul Craig Roberts que también decían entonces que Putin nos está llevando a la Tercera Guerra Mundial. En el caso de Helmer, él prestaba atención al Estado Mayor, diciendo que hay mucho descontento en el Estado Mayor con el enfoque de ir despacio, poner la otra mejilla de Putin respecto a cómo se está llevando a cabo la guerra. The cheek approach of Putin to the way the war was being conducted. I didn't believe that for a minute. No me lo creí ni por un minuto. Pensé que Helmer estaba recibiendo información, si es que recibía alguna información real, de muy pocos descontentos que en realidad no estaban en servicio activo. Sin embargo, considerando lo que está ocurriendo ahora, considerando que Rusia se enfrenta a 3 grandes amenazas de las que hemos hablado en este programa, la ampliación de esos $145,000 millones para Ucrania, que puede prolongar la guerra durante otros 3 años. Los misiles de largo alcance, que tanto Alemania como Estados Unidos pueden utilizar con fines políticos para desestabilizar al gobierno, creando histeria popular en Rusia. Es una especie de terrorismo. Y por supuesto está el bloqueo en el Báltico. And of course, this blockade in the Baltic. These are major threats, and I can see where Russian. Estas son amenazas importantes, y puedo entender por qué los patriotas rusos cercanos al gobierno buscarían una salida. Ahora, tengo en mente dónde y por qué. He hecho mi propia encuesta. Tu programa, Judging Freedom, y 1 o 2 otros programas de entrevistas de medios alternativos muy importantes están siendo sistemáticamente doblados al ruso utilizando técnicas de IA por un canal de YouTube llamado Pyrusky in Russian. Y ellos proporcionan datos como canal de YouTube sobre el número de visitas, el número de me gusta y el número de comentarios. Y estas cifras son bastante grandes. Mi entrevista del miércoles con el juez napolitano, la última vez que lo miré, tenía 78,000 visualizaciones. Tuvo aproximadamente 920 visualizaciones. Los comentarios de los lectores, que son casi todos negativos, dicen que los occidentales somos idiotas, que no podemos entender Rusia y que su presidente es el mejor presidente del mundo. De acuerdo, está bien. Así que diría que hubo 900 comentarios sobre la idea de que la conducción de la guerra ha ido mal, pero 1,800 pulgares arriba. Es decir, quienes estaban de acuerdo con la idea de que la guerra se está llevando mal, superaban en número a los que aman a Putin a cualquier precio, 2-1. Eso no se refleja en las tasas de aprobación del 80% que nos dan los encuestadores estatales rusos o los encuestadores oficiales. Estoy seguro de que esas cifras son completamente precisas, pero están haciendo las preguntas equivocadas. Así que creo, quiero decir, 75,000 personas. Eso es mucha gente. Es mucho más de lo que suele tomar cualquier encuesta habitual para conocer la opinión pública. Y 2-1, los votos de quienes se molestan en escribir lo que piensan, las personas más activas, son 2-1 en contra de la conducción de la guerra tal como está hoy. Así que podría haber, en los niveles más altos, digamos, del FSB u otras agencias en la cúpula, algo similar a lo que está haciendo el señor Pushkin. Por supuesto que podría haberlo. Yo solo soy un observador aquí y no tengo recomendaciones para nadie en Rusia ni fuera de Rusia sobre lo que debería suceder. Pero sí creo que nosotros en Occidente, como observadores atentos, no podemos ignorar la posibilidad de que él sea destituido. Bueno, creo que hasta ahora sí, es estable, dado que se le atribuye haber salvado a Rusia. Incluso, como dijo una vez Gorbachev, si no hubiera sido por Putin, probablemente Rusia habría sido destruida. Supongo que también consideran otras variables. Por ejemplo, Moscú es ahora realmente una de las ciudades más bonitas del mundo. Ciertamente no lo era en los años 90. Así que la forma en que Rusia se ha recuperado y fortalecido, en gran medida, es mérito suyo. Sin embargo,
Estoy de acuerdo contigo. Percibo que mucha gente no está de acuerdo con esta lenta guerra de desgaste. Pero no son solo los rusos. But it's not even just the Russians. Like I said before, I was speaking with Como dije antes, estuve hablando con todos estos diferentes embajadores y generales, no solo de China e India, sino también de Occidente. Ningún militar de Occidente, solo diplomáticos. Pero aún así, había cierta confusión sobre por qué Rusia no ha intentado un ataque de decapitación. Quiero decir, saben dónde está todo el mundo, tienen sus armas. Parece ser una cuestión de intención, de no querer hacerlo. Pero, dado todo el sufrimiento humano, tanto del lado ucraniano como del ruso, que trae esta guerra, y también que nos acerca cada vez más a la Tercera Guerra Mundial, ya que los europeos ahora se están involucrando en este conflicto. Parece que sí. Bueno, como me dijeron más de una de estas personas militares y diplomáticas, preguntaron, ya sabes, ¿por qué? No podían entender por qué no han llovido ataques aéreos sobre los edificios gubernamentales en Kiev, lo cual suena brutal. Pero ellos veían esto, bueno, ¿cuál era la alternativa? Porque Rusia no puede ponerle fin, ya sabes, eso sería una capitulación. Así que si la opción es entre ataques de decapitación y esta guerra lenta y agotadora de desgaste, ¿por qué no intentar siquiera un ataque de decapitación? Los estadounidenses e israelíes lo intentaron en Irán, ¿no? Realmente no sé la respuesta a esto. De nuevo, no soy un estratega militar, pero es extraño dado el número de bajas que se han acumulado en los últimos 3 años y medio. El hombre lleva 25 años en el poder. The man has been in power for 25 years. That is a very long period. I think we're witnessing Ese es un periodo muy largo. Creo que estamos presenciando el final de una era. Su magnífico ministro de Asuntos Exteriores está cansado. Está cansado. El hombre no creo que pase más de una noche a la semana en su propia cama. Está viajando constantemente. Las imágenes recientes que he visto de Sergei Lavrov, el hombre está acabado. Así que esto es un fenómeno de fin de era que estamos presenciando. Pero no veo que mis colegas lo reconozcan. Eso no significa que vaya a suceder. Quizá cumpla su mandato hasta el final. Pero veo grietas y veo falta de resultados. Veo una falta de vigor en su respuesta a estos últimos desafíos Occidente que son preocupantes. Sí. No, yo... Bueno, lo que me pareció fascinante este año fue que normalmente después de que él da estos discursos cada año en el Club de Discusión Valdai, las valoraciones suelen ser, ya sabes, todo el mundo parece acabar más o menos con la misma interpretación. Pero lo que me pareció bastante único este año es lo diferente que la gente lo percibió. Algunos lo vieron como una advertencia estricta a Occidente, como diciendo, no crucéis aquí, este es nuestro elemento disuasorio. Mientras que otros lo interpretaron como algo tan suave que podrían simplemente retirar las líneas rojas y así envalentonar a la OTAN para que escale. Así que es muy... Y nunca antes había salido de estos discursos, sintiéndome más confundido, supongo, que ahora, lo cual no es ideal cuando eres un país en guerra. Quieres ser muy específico. Quieres comunicar con claridad, y lo que comuniques debe ser creíble, y también debes tener las capacidades para respaldarlo. Estos son las 3 C de la disuasión: comunicación, credibilidad y capacidades. Sí, estuviste allí en persona, y tu percepción del público y de las personalidades presentes, por supuesto, es lo más valioso, más que cualquier cosa que pueda encontrar en la televisión. Y sin embargo, hubo cosas que eran evidentes. Pero me pregunto si hay algo de nuevo en la forma en que él suele hablar, porque habla de que los europeos se están volviendo más agresivos, señala a los polacos, y luego lee un poema. Habla de cómo Blair es una persona horrible, pero hace buen café. Y ahora me pregunto si él, en este discurso súper optimista, amistoso, de vamos todos a llevarnos bien, kumbaya, al mismo tiempo, si enciendo las noticias, los rusos están machacando a Ucrania cada vez más fuerte. Sus ataques con misiles parecen haber logrado
Parece que han aprendido una forma de sortear los sistemas Patriot, que ya no pueden interceptar correctamente. Así que las cosas parecen endurecerse dramáticamente en el campo de batalla. Y al mismo tiempo, él parece estar bajando la guardia. Así que, de nuevo, no estoy seguro de si hay algo que no he captado. Well, there Something I did pick up on. the situation on the battlefield. La situación en el campo de batalla no está cubierta al 100% en Occidente, y desde luego tampoco en los medios alternativos. Al parecer, hubo un contraataque bastante grande e inicialmente exitoso por parte de Ucrania en la región de Sumy. He visto muy poca información al respecto. Lo que vemos ahora en la televisión estatal rusa es el contraataque y cómo los han hecho retroceder y recuperado el terreno. Nunca describen cómo lo perdieron. Así que decir que esta es una forma en la que los rusos realmente están aplastando a los ucranianos, creo que no es del todo exacto. Sí, en algunos lugares los ucranianos están retrocediendo. Todavía les queda mucho por hacer para frenar esto. Y este es el punto. Si llegan 145.000 millones de dólares a Ucrania, contratarán cualquier cantidad de mercenarios, encontrarán formas de envalentonar a sus soldados. El Aristide de Prindepot, Lis Thep Falix, Tenuchur contra Rusa. Mao Chi, it's a Monsieur Worley. Is ready to fight Russia, which would be too damn late. Well, thank you so Vaya. much for Bueno, sharing muchísimas your gracias por compartir tus opiniones sobre esto. Como dije, al hablar con las diferentes personas allí, sus interpretaciones eran muy diversas. Y debo decir que había varios que también se inclinaban hacia tu punto de vista, que esto definitivamente no era lo que esperaban. Así que no sé si tienes algún comentario final antes de que terminemos. Final thoughts before we wrap this up? No, just a great appreciation. No, solo un gran agradecimiento por compartir lo que viste, porque estuviste allí, y por ampliar la perspectiva de tu audiencia con una variedad de puntos de vista sobre cuestiones que deberían contemplar desde muchos ángulos diferentes. See from many different angles. Yeah. No, well, just on that. Sí. I did ask Bueno, sobre ese tema, le hice una pregunta a Putin sobre las consecuencias geopolíticas de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, específicamente en lo que respecta al Ártico y al Mar Báltico, ahora que las tensiones, la presión está aumentando sobre Kaliningrado. Pero de nuevo, en el espíritu del buen ambiente, no mencionó Kaliningrado. Pero esto fue después de que un general estadounidense amenazara con invadir. Así que otra vez, no estoy seguro de si sus esfuerzos por relajar el ambiente resultaron en ignorar parte de la gravedad de lo que está ocurriendo. De nuevo, tampoco estoy seguro de cómo interpretar al presidente Putin en cuanto a su actuación allí. Pero en fin, merece la pena verlo completo, aunque hable durante 4 horas seguidas. Así que sí. En fin, gracias de nuevo por acompañarnos. Anyways, thanks again for joining us. No hay ningún problema.